Mi nombre es Valeria, y hoy quiero contarte una historia que, aunque parezca sacada de una película, es muy real. No quiero que pienses que soy una persona imprudente, ni que todo lo que te voy a contar fue un error, pero tengo que admitir que, en muchos aspectos, la vida me cambió de una manera que nunca imaginé. A veces, las decisiones que tomamos en un segundo, sin pensarlas lo suficiente, pueden transformar completamente el rumbo de nuestra existencia. Tengo 35 años. Hace 4 años, me separé de mi esposo, Alejandro, después de 12 años de matrimonio. Fue una separación que nunca creí que ocurriría. Tuvimos buenos momentos, una hermosa hija llamada Martina, y lo que parecía una vida perfecta. Pero, como suele pasar en muchos matrimonios, los problemas y las diferencias se acumulan con el tiempo. El amor se va perdiendo y, aunque intentamos salvar la relación, nos dimos cuenta de que lo mejor era tomar rumbos diferentes. La vida después del divorcio fue un desafío. No solo porque tenía que adaptarme a la idea de ser madre soltera, sino porque me encontraba en una etapa de autodescubrimiento. Quería encontrarme a mí misma de nuevo, entender quién era después de tantos años de estar con alguien. Mi hija, Martina, tenía 8 años en ese entonces, y aunque sufrió mucho al principio, siempre fue mi principal apoyo. Juntos nos enfrentamos a los cambios, pero sabíamos que tendríamos que adaptarnos. Después de la separación, mi trabajo se convirtió en mi refugio. Soy arquitecta, y aunque al principio me sentía abrumada por el estrés de equilibrar mi carrera con la maternidad, poco a poco me acostumbré a la nueva dinámica. El tiempo pasó, y aunque mi vida seguía siendo bastante solitaria, comencé a sentirme más en control. Me enfocaba en mi trabajo, en mi hija y en mi bienestar. Pero, como bien dicen, la vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. Fue una tarde lluviosa cuando conocí a Javier. Estaba trabajando en un proyecto para una nueva empresa que había adquirido varios edificios en el centro de la ciudad. Javier, un joven de 20 años, era el encargado de la remodelación de una de esas propiedades. A pesar de la diferencia de edad, algo en él me llamó la atención. Era distinto, tan decidido y con una visión tan clara de lo que quería lograr en su vida. Yo, por mi parte, había perdido esa chispa de entusiasmo que solía tener en mis años más jóvenes. En cierto modo, ver a Javier tan apasionado me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: admiración. Al principio, fue una relación profesional. Nos encontrábamos en reuniones de trabajo y, aunque a veces nuestras conversaciones se extendían más allá de lo necesario, siempre lo veía como un colega. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. La relación entre nosotros pasó de ser estrictamente profesional a algo más personal. Comenzamos a compartir detalles de nuestras vidas. Yo le contaba sobre Martina, sobre mi divorcio, y él me hablaba de su vida en la universidad, de sus sueños y de cómo había llegado a ser el joven ambicioso que era. A medida que las semanas pasaban, mis pensamientos sobre Javier se volvían más frecuentes, y no solo por cuestiones de trabajo. Algo en él comenzaba a afectarme. Su energía, su juventud, su forma de ver el mundo. Todo eso me resultaba refrescante, pero al mismo tiempo inquietante. Yo era mucho mayor que él, y me recordaba constantemente que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Después de todo, él era solo un chico, joven, idealista, con toda la vida por delante, mientras que yo tenía una hija que dependía de mí. Pero lo que más me sorprendió fue cómo él comenzó a mirarme. No era una mirada común, como la de cualquier otra persona que tuviera una conversación. Era una mirada intensa, llena de curiosidad, como si estuviera buscando algo más en mí. Aunque al principio lo ignoré, empecé a darme cuenta de que no era solo mi imaginación. Esas miradas parecían tener un propósito, un peso que no sabía cómo manejar. Una tarde, después de una larga reunión en la que discutimos algunos detalles del proyecto, Javier me invitó a tomar un café. Por alguna razón, acepté. Nos dirigimos a una pequeña cafetería cercana. Durante la conversación, comencé a notar que nuestra química era diferente, algo que no había experimentado antes. La manera en que él me escuchaba, cómo se interesaba por cada palabra que decía, me hizo sentir una conexión que no podía explicar. Era como si estuviera siendo vista de una manera en la que no había sido vista en años. La conversación comenzó a fluir de manera natural, y en un momento, sin pensarlo, mencioné algo personal. Hablé de lo difícil que había sido mi divorcio, de la soledad que sentía en mi vida.
No esperaba que él respondiera de la manera en que lo hizo. Javier me miró directamente a los ojos y dijo: «Entiendo lo que sientes. A veces las personas no se dan cuenta de lo valiosas que son hasta que alguien más se los muestra». Esa frase quedó grabada en mi mente, como una especie de despertar. Nadie me había dicho algo tan sincero y tan reconfortante en mucho tiempo. Sentí una especie de chispa interna, algo que no podía negar. Pero también sabía que todo esto debía ser un error. Yo era la adulta en esta situación. Él era el joven lleno de sueños, y yo era la madre que debía proteger su familia, ser responsable. Pero las semanas siguientes fueron un torbellino de pensamientos contradictorios. Javier seguía enviándome mensajes, buscando excusas para verme fuera del trabajo. Nos encontrábamos para cenar o para dar largos paseos por la ciudad, y aunque todo parecía estar sucediendo de manera natural, yo sabía que había algo más en juego. Finalmente, después de un par de meses de estos encuentros, un día, mientras caminábamos por el parque, Javier se detuvo y me miró con esa misma intensidad que había notado antes. «Valeria, necesito decirte algo», comenzó con una voz más grave. «Sé que nuestra diferencia de edad es algo que puede ser un problema, pero no puedo evitar lo que siento. Me atraes, me haces sentir cosas que no había sentido antes, y no quiero seguir ignorándolo». El aire se volvió denso en ese instante. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y aunque una parte de mí quería retroceder, mi mente me decía que debía ser honesta conmigo misma. El aire en el parque se sentía pesado. Las palabras de Javier resonaban en mi mente, aunque trataba de que mis pensamientos no se desbordaran. «Me atraes, me haces sentir cosas que no había sentido antes». Su sinceridad era tan abrumadora que no pude responder de inmediato. Mis ojos se fijaron en el suelo mientras mi corazón luchaba con los latidos irregulares que intentaba controlar. No era solo la diferencia de edad lo que me preocupaba. Lo que me asustaba era cómo me hacía sentir Javier. Él era joven, sí, pero había algo en su forma de ser, en su mirada profunda, en su manera de escucharme y prestarme atención, que me atraía. Pero, ¿cómo podría yo, a mis 35 años, considerar siquiera la posibilidad de involucrarme con alguien tan joven? Yo era la madre de una niña, responsable, una mujer madura que debía cuidar de su hija, y no de arriesgar lo que había logrado construir por un impulso, por una sensación extraña que ni siquiera entendía completamente. Mi respiración se aceleró y, por un momento, no supe qué decir. Javier, al ver mi silencio, dio un paso atrás. Su expresión se tornó de duda. Parecía arrepentido de haberme dicho algo tan directo, como si hubiera cruzado una línea que no debía. «Perdón, no quería presionarte», dijo con una mirada apenada. No sabía cómo reaccionar. Mi mente me decía que debía rechazarlo, que debía recordarme a mí misma que esto era imposible, que era una situación completamente fuera de lugar. Pero mi cuerpo, mi corazón, me traicionaban. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo, aquellas que habían estado enterradas bajo la rutina de mi vida diaria, comenzaron a salir a la superficie. La verdad era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía deseada, viva, como si alguien realmente me viera, me entendiera. Pero también me sentía perdida, culpable. «Javier, no sé qué decirte», logré articular, mi voz temblorosa. Esto no está bien. Tú eres tan joven, y yo soy la madre de una niña. No puedo hacer esto». Javier me miró fijamente, y por un momento, sentí que él podía ver más allá de mis palabras, de mis inseguridades. Sabía que no era solo el miedo lo que me detenía, sabía que había algo más profundo en mí que luchaba con lo que estaba sintiendo. «Lo entiendo», dijo él suavemente, «pero no puedo evitar lo que siento por ti. Y sé que, tal vez, esto no sea lo más fácil, ni lo más apropiado, pero no quiero esconderlo más». Sus palabras fueron como un eco en mi mente, y aunque quería rechazarlo, quería apartarme de todo esto, algo en mí se resistía. ¿Cómo podía un hombre tan joven sentir eso por mí? ¿Qué había visto en mí que lo hacía querer arriesgar todo? No podía dejar de pensar en mi hija, en cómo mi vida cambiaría, en las implicaciones que tendría para mi familia. «Javier», comencé a decir con un tono más firme, «no es que no me gustes, ni que no valore lo que estás diciendo. Pero hay demasiadas complicaciones en todo esto. Tengo que pensar en mi hija. Tengo que ser responsable. No puedo
No puedo hacer esto. El joven suspiró, pero no parecía molesto. En cambio, se acercó lentamente, y con una mirada de sinceridad, me tomó las manos. Entiendo tus miedos. Yo también tengo miedo. Pero, por alguna razón, siento que lo que tenemos vale la pena. Quiero estar contigo, Valeria, y no me importa lo que digan los demás. No me importa lo que pienses de mí. Quiero intentarlo, quiero ver a dónde nos lleva esto. Lo miré a los ojos y vi algo en el que nunca había visto en nadie más. Una fuerza, una determinación, una autenticidad que desarmaba cualquier defensa que pudiera haber tenido. Sentí un torbellino de emociones en mi interior, una mezcla de atracción, miedo, deseo y, sobre todo, una confusión abrumadora. Javier, esto es un gran error. Estoy atrapada en todo esto, le dije, mi voz quebrándose. No sé qué quiero. Y temo que, si te doy una oportunidad, podría arrepentirme. Javier sonrió suavemente, como si supiera que mi corazón estaba dividido. Tal vez nunca lo sabremos si no lo intentamos. Te prometo que seré paciente, que te daré el tiempo que necesites para pensar en esto. Pero, por favor, no dejes que el miedo nos separe. Esas palabras calaron hondo en mí, y por un momento, todo lo que había estado guardando dentro se desbordó. A lo lejos, pude escuchar el sonido de los pájaros y el viento, pero en mi mente todo parecía girar. Decidí dar un paso atrás, aunque sentía que algo más grande que yo estaba ocurriendo. Tengo que irme, le dije, dando un paso hacia atrás. Necesito pensar. Por favor, vete. Javier asintió lentamente, pero antes de darme la espalda, me miró con esa mirada que me desarmaba por completo. Te estaré esperando, dijo en voz baja, y con una última mirada, se alejó. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo se perdía entre los árboles del parque. El viento acariciaba mi rostro, pero dentro de mí sentía una tormenta de emociones que no podía controlar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía tan atraída por él? ¿Qué pasaría si le daba una oportunidad? ¿Podría vivir con las consecuencias? Esa noche, cuando volví a casa, no pude dejar de pensar en Javier. En su mirada, en su sinceridad, en lo que había dicho. Y, por primera vez en mucho tiempo, comencé a dudar de mis decisiones, de lo que realmente quería en la vida. La seguridad de mi rutina diaria comenzó a desmoronarse, y sentí que una parte de mí, la que había mantenido guardada durante años, empezaba a despertar. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y reflexiones internas. Javier había dejado una huella en mí que no podía borrar tan fácilmente. Intenté concentrarme en mi trabajo, en Martina, pero mis pensamientos siempre regresaban a él. A su sinceridad, a su forma de ver la vida. Era tan diferente de los hombres con los que había estado, tan diferente de lo que había conocido. ¿Por qué alguien tan joven, tan lleno de sueños, estaba dispuesto a hacer todo esto por mí? Finalmente, decidí que tenía que confrontar mis miedos, enfrentar la situación de frente. Necesitaba aclararme a mí misma si realmente quería explorar lo que sentía por Javier, si valía la pena arriesgar todo lo que había construido. Así que tomé una decisión, me reuniría con él, una última vez, para hablar y decidir qué hacer. Ese día, Javier llegó puntual, como siempre. Al verme, sus ojos brillaron con esperanza, pero también con algo de temor. Estaba claro que él también tenía miedo de lo que pudiera suceder. Valeria, he estado pensando en todo esto todo el tiempo, comenzó, su voz baja, pero llena de determinación. Sé que esto es complicado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar, a hacer las cosas de la manera correcta. Solo quiero estar contigo. Mis palabras salieron lentamente, pesadas, pero sinceras. Javier, no sé si puedo hacerlo. La diferencia de edad, mi hija, lo que la gente podría decir. Es mucho para manejar. No quiero hacer algo que pueda arrepentirme más tarde. Él dio un paso hacia mí, su mirada fija en mis ojos. Lo entiendo, Valeria. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre seré honesto contigo. No voy a presionarte, solo quiero que sepas lo que siento. Me quedé en silencio, mirando el suelo, mientras procesaba todo lo que había estado sintiendo. Finalmente, levanté la cabeza y lo miré. Tal vez, solo tal vez, podamos intentarlo. Pero tenemos que hacerlo con cautela, con paciencia.
No puedo permitir que esto nos haga daño a ti ni a mi hija. Javier sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. Lo haremos a tu ritmo. Estoy dispuesto a todo. Después de nuestra conversación, una sensación de calma se instaló en mí, aunque sabía que nada sería igual a partir de ese momento. Decidí que debía permitir que el tiempo hiciera su trabajo, sin apresurar nada, pero también sin ignorar lo que había comenzado a florecer entre nosotros. Javier y yo comenzamos a encontrarnos en pequeños momentos fuera del trabajo, en cafés, paseos por el parque, y poco a poco, las conversaciones entre nosotros se volvieron más profundas. Él me hablaba de sus sueños, de sus aspiraciones, de su vida en la universidad, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía escuchada, entendida. En él veía una chispa de juventud y esperanza que me inspiraba, pero también veía una madurez sorprendente para su edad. No podía negar que cada encuentro se volvía más especial, pero también me encontraba cuestionándome constantemente si estaba tomando el camino correcto. Las semanas pasaron, y aunque mi relación con Javier seguía siendo discreta, la tensión y el deseo entre nosotros se hacían más evidentes. A veces, sus miradas eran tan intensas que me dejaban sin aliento. Y yo, a pesar de mis miedos y dudas, no podía evitar corresponderlas. Nos veíamos menos de lo que deseábamos, pero esos momentos que compartíamos eran tan poderosos que me dejaban con el corazón acelerado. Una tarde, mientras Martina estaba en una actividad extracurricular, decidí invitar a Javier a cenar en mi casa. Sabía que sería un paso importante, que esa noche cambiaría las reglas entre nosotros, pero algo dentro de mí sentía que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. No quería vivir más con la incertidumbre de lo que sentía por él. Cuando llegó, pude ver en su rostro una mezcla de nerviosismo y anticipación. Era como si ambos estuviéramos a punto de cruzar una línea invisible, una línea que, al ser cruzada, nos cambiaría para siempre. Nos sentamos a la mesa, cenamos en silencio durante unos minutos, hasta que finalmente él rompió el hielo. «Valeria», dijo con una voz suave, pero firme, «quiero que sepas que esto significa mucho para mí. Te he estado observando durante todo este tiempo, y cada día que pasa me doy cuenta de lo increíble que eres. No solo por lo que haces o por ser la madre de Martina, sino por la persona que eres. No quiero que esto suene apresurado, pero no sé si puedo seguir esperando. Quiero estar contigo, aquí y ahora». Sus palabras me dejaron sin aliento. Estaba completamente consciente de la gravedad de lo que decía, y de lo que yo sentía. Mi corazón latía rápidamente, y aunque mi mente me decía que debía resistir, mi cuerpo deseaba lo contrario. Sabía que estaba cerca de un punto de no retorno. «Javier», susurré, «yo también quiero estar contigo. Pero hay tanto en juego, tanto que podría salir mal. No puedo ser impulsiva. Mi hija necesita que sea responsable, y no puedo permitir que esta relación nos cambie para mal». Javier me miró, un brillo de comprensión en sus ojos. «Lo sé. Y no quiero que nada te haga sentir que estás tomando una decisión equivocada. Pero quiero ser parte de tu vida, y lo que más me importa es que seas feliz. No estoy aquí para presionarte, solo quiero que sepas lo que siento». Esa noche, después de la cena, nos quedamos hablando hasta tarde. Las horas pasaron volando mientras compartíamos historias de nuestras vidas, nuestras inquietudes, nuestros miedos. De alguna manera, esas conversaciones nos unieron aún más, y aunque no era el momento de dar el siguiente paso, sentí una conexión con él más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Esa fue una de las noches más confusas de mi vida, pero también una de las más esclarecedoras. Sabía que había un gran riesgo involucrado, pero no podía seguir negando lo que había entre nosotros. Algo dentro de mí, una parte más profunda que la lógica, me decía que debía seguir este camino, que debía arriesgarme, aunque no supiera a dónde nos llevaría. Días después, Javier y yo seguimos viéndonos con mayor frecuencia, pero mantuvimos nuestra relación en secreto. No quería que Martina se enterara aún, no quería que los demás supieran. La responsabilidad y el miedo seguían pesando sobre mis hombros, pero no podía evitar lo que sentía. Cada encuentro, cada momento juntos, me acercaba más a él, pero también aumentaba la incertidumbre sobre cómo enfrentar todo lo que esto significaba. El día que Martina llegó a casa y vio algo diferente en mí, no supe cómo reaccionar. Era como si ella pudiera sentirlo, como si, a pesar de no saberlo, estuviera percibiendo el cambio.
En un momento, mientras estábamos en el salón, ella me miró fijamente y me preguntó: «Mamá, ¿hay algo que me estés ocultando? Te he notado diferente estos días». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía explicarle lo que estaba pasando? ¿Cómo podía contarle que su madre, una mujer adulta que siempre había sido un modelo de estabilidad y responsabilidad, estaba involucrada con un joven de 20 años? No podía hacerlo. Aún no. Pero sabía que no podía seguir ocultándoselo por mucho más tiempo. No, Martina, respondí, tratando de sonar natural. Solo estoy un poco ocupada, preocupada por el trabajo. Nada más. Martina asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Ella no sabía lo que estaba pasando, pero algo le decía que las cosas no eran como antes. El peso de la mentira me aplastaba, pero lo hacía por ella, lo hacía para no alterarla, para no hacerle más difícil lo que ya había sido un proceso doloroso, la separación de su padre. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos de incertidumbre. Javier y yo seguíamos viendo cada uno desde nuestras realidades separadas, compartiendo lo que podíamos, pero siempre con el miedo de que alguien pudiera descubrirlo. La vida en casa era tensa, y aunque Martina no sospechaba nada, me sentía cada vez más atrapada entre mis sentimientos y mis responsabilidades. Fue una noche, mientras miraba las estrellas con Javier, que supe que ya no podía seguir viviendo en la negación. Estaba comprometida con mis decisiones, con lo que había elegido hasta ese momento, pero no sabía si el futuro sería capaz de soportar el peso de lo que estábamos construyendo. Javier, le dije en voz baja, no sé qué hacer. Estoy atrapada entre lo que quiero y lo que debo hacer. Tengo miedo de que todo esto termine mal. Javier me miró, y sin decir palabra, me abrazó. No había respuestas fáciles, ni soluciones rápidas. Lo único que podía hacer era seguir adelante, paso a paso, con la esperanza de que, al final, encontraríamos la forma de lidiar con las consecuencias. El tiempo siguió su curso, y aunque las semanas pasaban, la relación entre Javier y yo continuaba creciendo en secreto. Cada encuentro nos acercaba más, pero también aumentaba la complejidad de todo. A pesar de las emociones intensas que compartíamos, una parte de mí seguía llena de dudas. La diferencia de edad, la responsabilidad de ser madre, y el miedo a las consecuencias seguían siendo barreras difíciles de superar. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de una manera que nunca pude prever. Una mañana, después de que Javier y yo pasamos la noche juntos, donde hicimos el amor 50 veces, de todas las posiciones posibles, algo extraño comenzó a suceder. Durante todo el día, me sentí más cansada de lo usual. No era el cansancio típico de una jornada agotadora, sino algo más profundo, una sensación de agotamiento que no podía sacudirme. Al principio lo ignoré, pero luego empecé a notar que las náuseas matutinas se hacían más frecuentes. En ese momento, traté de convencerme de que solo era un efecto de la tensión o el estrés, pero algo dentro de mí me decía que era algo más. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Los síntomas continuaban, y aunque intenté ignorarlos, algo en mi interior sabía lo que estaba pasando. Un día, finalmente decidí tomar una prueba de embarazo. Al principio, incluso el simple acto de hacer la prueba me parecía surrealista, como si no pudiera ser posible. Pero lo vi, el resultado. 2 líneas claras. Y, en ese instante, el mundo parecía detenerse. Estaba embarazada. El shock fue inmediato. Mi mente comenzó a dar vueltas en círculos, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. El padre era Javier, un joven de 20 años, el amigo de mi hija, alguien con quien me había involucrado de manera que no podía haber imaginado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué iba a hacer ahora? Pasaron horas, tal vez días, antes de que pudiera reunir el valor para hablar con Javier. La idea de contarle me aterraba, pero no podía quedarme callada. Cuando finalmente decidí llamarlo, mi corazón latía con fuerza. Lo invité a mi casa, sabiendo que esa conversación cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando llegó, lo vi con la misma sonrisa, esa mirada llena de esperanza que me había conquistado desde el principio. Pero esa noche, yo no podía sonreír. No podía dejar de pensar en lo que tenía que decirle. Javier, necesitamos hablar, le dije, mi voz temblorosa. Algo ha pasado. Estoy embarazada. Sus ojos se agrandaron por un momento, y me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando.
El silencio entre nosotros se hizo espeso. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas audible, como si estuviera buscando alguna forma de que lo que había escuchado no fuera cierto. Asentí lentamente, sin poder mirarlo a los ojos. Lo sé, Javier. Lo sé con certeza. Estoy embarazada y, aunque no lo creas, no sé qué hacer. Él dio un paso hacia mí, pero yo me aparté instintivamente. Esto cambia todo, Valeria. ¿Qué vamos a hacer? Me senté, con las manos temblando, intentando organizar mis pensamientos. No sabía si estaba más aterrada por la situación o por el hecho de que Javier parecía estar tan perdido como yo. No sé si soy lo suficientemente valiente para seguir adelante con esto. Pero también sé que no puedo hacer como si nada hubiera pasado. No puedo ocultarlo más. Javier se arrodilló frente a mí, tomándome las manos con una firmeza que me sorprendió. Valeria, no quiero que enfrentes esto sola. Sé que somos jóvenes, y que esta no es una situación fácil, pero yo estaré aquí para ti. Para el bebé, para ti, para todo. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma, aunque sabía que la realidad no sería tan sencilla. Mi mente seguía acelerada, pensando en mi hija, en las consecuencias, en cómo podría encajar todo esto en mi vida. No podía dejar de pensar en Martina, en cómo afectaría esto a su vida, a su relación con Javier. Y Martina, murmuré. ¿Qué le voy a decir a mi hija? No sé cómo explicarle esto. Javier me miró con una ternura que casi me hizo llorar. Sé que es difícil, Valeria. Pero lo que importa ahora es que estás embarazada. No te pido que tomes una decisión ahora mismo, pero quiero que sepas que no estás sola. No importa lo que pase, yo estaré aquí. La decisión que estaba tomando no era fácil. Tenía tantas dudas, tantas preguntas que aún no podía responder. ¿Cómo podría enfrentarme a mi hija? ¿Cómo explicar lo que había sucedido entre Javier y yo? La vergüenza, el miedo y la culpa comenzaban a invadir mis pensamientos. Sin embargo, una parte de mí también sabía que esto era una oportunidad para algo nuevo. Algo que nunca imaginé, pero que ahora, de alguna manera, sentía que debía enfrentar. Los días siguientes fueron una pesadilla de incertidumbre. Trataba de mantener mi vida en su curso habitual, pero el embarazo comenzó a notarse, a pesar de mis esfuerzos por disimularlo. Javier y yo hablábamos casi todos los días, buscando una forma de manejar todo esto. A veces, sentía que lo que estábamos haciendo era lo correcto, y en otros momentos, el miedo me paralizaba. Finalmente, decidí que era hora de hablar con Martina. No podía seguir escondiéndole la verdad. Mi hija merecía saber lo que estaba pasando, aunque sabía que lo que le dijera cambiaría para siempre nuestra relación. Esa tarde, la llamé y le pedí que se sentara conmigo. El aire estaba cargado de tensión, y pude ver en su rostro la preocupación que se había acumulado en las últimas semanas. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan rara últimamente?», me preguntó, con esa mirada inquisitiva que siempre me había caracterizado. Respiré hondo. Sabía que este momento era crucial. «Martina, necesito decirte algo muy importante. Algo que va a cambiar muchas cosas, y quiero que lo sepas de mí». Ella me miró atentamente, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció detenerse. «Estoy embarazada, Martina», le dije con una voz tranquila, pero firme. «Y el padre es Javier». El silencio en la habitación fue insoportable. Martina se quedó allí, mirándome como si no pudiera procesar lo que acababa de decirle. Sus ojos se agrandaron, y por un momento, me sentí completamente vulnerable. «No entiendo, mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué, Javier?». Me sentí atrapada entre la culpa y el amor que tenía por ella. «Lo sé, cariño, esto es difícil de entender. Yo no planeaba que esto sucediera, pero es la realidad. Javier y yo nos involucramos, y ahora estoy esperando un bebé. No quiero que esto cambie cómo te sientes sobre mí, pero necesito que lo sepas». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Martina. «¿Por qué él, mamá? ¿Por qué no alguien de tu edad? Esto es raro. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Era difícil encontrar las palabras adecuadas. «Lo sé, es complicado.
pero lo que quiero es que sigas confiando en mí, y que, aunque todo esto nos cambie, siempre estaré aquí para ti. Los días siguientes fueron de incertidumbre y reflexión. Después de que Martina me diera su opinión sobre lo que estaba sucediendo, un dolor profundo se apoderó de mí. Ver la confusión y el dolor en sus ojos, saber que había algo que había cambiado irremediablemente en nuestra relación, me rompió el corazón. Había tomado la decisión de ser honesta con ella, pero no sabía cómo manejar las consecuencias. ¿Sería capaz de seguir adelante con esta nueva vida? ¿Cómo le explicaría al mundo lo que había sucedido? Javier seguía apoyándome, como siempre lo había hecho. Aunque la situación no era fácil para ninguno de los dos, él estuvo allí, día tras día, dispuesto a acompañarme en cada paso. A pesar de nuestra diferencia de edad, de nuestras inseguridades, ambos sabíamos que este bebé iba a unirnos de una forma irreversible. No había vuelta atrás, solo el futuro incierto, que comenzábamos a visualizar juntos. A lo largo de los meses, me enfrenté a muchos temores. El embarazo, aunque había sido un shock al principio, se fue convirtiendo en algo que aceptaba poco a poco. Empecé a sentir al bebé crecer dentro de mí, a comprender que esta nueva vida que llevaba sería parte de mi camino, de la forma en que tendría que reconstruir mi futuro. Martina, aunque al principio resistió mucho la idea, comenzó a adaptarse. Ella era una niña sensible, inteligente, y aunque no comprendía todo lo que estaba sucediendo, empezó a aceptar a Javier como parte de nuestras vidas. Sabía que no podía obligarla a amar lo que ocurría, pero la veía poco a poco abrirse a la idea de que, aunque las cosas fueran diferentes, seguiría siendo parte de su familia. Un día, mientras estaba en la sala con Martina, ella se acercó y me abrazó. «Te quiero, mamá», me dijo. «Y quiero que sepas que aunque esto me da miedo, estoy contigo. Podemos enfrentarlo». Ese abrazo, ese gesto de comprensión, me hizo sentir que, a pesar de todo lo complicado, algo hermoso aún podía salir de esta situación. Lo que más deseaba era que Martina se sintiera apoyada y amada, y esa tarde su abrazo me lo recordó. Cuando nació el bebé, todo cambió una vez más. Javier estuvo a mi lado en todo momento, no solo como el padre del niño, sino como el compañero que había prometido estar allí. Era un joven, un hombre lleno de sueños, que había decidido compartir su vida conmigo. Aunque muchos pensaban que nuestra relación no tenía futuro, que nuestra diferencia de edad era una barrera insuperable, yo sabía que lo más importante era que ambos estábamos dispuestos a construir algo juntos. El bebé, al que decidimos llamar Lucas, llegó al mundo en medio de la incertidumbre, pero también en medio del amor. No fue un inicio fácil, pero ver a Javier sosteniendo a nuestro hijo en sus brazos me llenó de una profunda gratitud. A veces, las decisiones que tomamos, aunque al principio nos parezcan un error, nos llevan a lugares que jamás imaginamos, y nos hacen crecer de maneras que nunca imaginamos. Martina aceptó a su hermano con el tiempo, con cariño, y aprendió a ver en Javier algo más que el amigo de su madre. De a poco, nuestras vidas volvieron a encontrar el equilibrio, aunque el camino nunca fue recto ni fácil. Cada día era un paso más hacia la aceptación, hacia una nueva normalidad. Un día, mientras estábamos todos sentados en el jardín, con Lucas dormido en mis brazos y Martina jugando cerca, Javier me miró con esa sonrisa tranquila que siempre me había conquistado. «Lo logramos, ¿verdad?», me dijo, con una suavidad en su voz que me hizo sonreír. «Sí», respondí, mirando a nuestra familia. Lo logramos. Hoy, mientras miro a mis hijos, Martina y Lucas, sé que la vida no siempre es lo que esperamos, pero con amor y valentía, podemos enfrentar lo inesperado. No se trata de lo que está bien o mal a los ojos del mundo, sino de lo que nos hace crecer, de lo que realmente importa en nuestros corazones.